Uy, listo ya. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Pati Mesa y sean bienvenidos aquí a este bello canal. Sean bienvenidos, suscríbanse, vayan por palomitas y así. En esta ocasión les traigo la tan esperada sección paranormal, la que siempre me piden pero no ven mucho, así que no entiendo por qué me la piden si no la ven tanto. Pero bueno, no importa, compártenlo para que cada vez más personas lo puedan ver. Ay, tengo comezón en mi nariz, hay mucho polvo aquí, tengo que barrer aquí. Si eres nuevo y no sabes de qué se trata esta sección, te lo voy a explicar brevemente. Las personas me mandan a este correo electrónico que voy a estar dejando aquí en tu pantalla y a tu disposición sus casos paranormales o casos paranormales de algún familiar o algo así del ámbito paranormal que conozcan, y los que más me gusten yo los expongo aquí. Quiero aclarar que el hecho de que yo los exponga no quiere decir que yo esté confirmando la veracidad, ¿ok? Porque como yo no vivo estos casos, yo no les puedo decir si son verdad o no. Yo solamente los traigo porque me parecen interesantes y ya dependerá de cada uno de ustedes si los creen o no. Pero bueno, la sección paranormal pasada no se subió a este canal, se subió al canal de Telegamer. Les dejo aquí abajo en la descripción el link a ese video para que vayan a verlo. La verdad es que fue un caso muy interesante. Pero bueno, ahora sí me voy a callar y comencemos con la sección paranormal. Esta historia nos la cuenta Humberto, quien actualmente tiene 20 años de edad y vive en Puebla. Humberto recuerda haber tenido una infancia muy difícil, entre que era un niño con unas defensas muy bajas y siempre se la vivía enfermo por cualquier cosa. Siempre cuando había algún cambio de estación, cambio de clima, cualquier cosa lo enfermaba y siempre se la vivía en cama. Sus padres también se la pasaban peleando todo el tiempo, así que Humberto no recuerda su infancia con mucho cariño, que digamos. A pesar de esto, su infancia era relativamente normal. Solo hay una cosa que Humberto recuerda que hasta la fecha no puede olvidar, y es algo muy impactante, y es lo que nos viene a contar el día de hoy. Todo empezó cuando Humberto tenía 12 años. Un día, cuando él estaba enfermo para variar y estaba en su habitación, él ya estaba de salida, ya no estaba tan enfermo para estar en cama, pero tampoco podía salir al aire, así que él se encontraba en su habitación. Su habitación tenía su propio baño junto con su closet. Era bastante amplio el closet. La verdad es que él no lo utilizaba tanto. El closet tenía una puerta bastante amplia que su madre utilizaba para guardar cosas de la casa. Ya saben, como closet de blancos, o por lo menos así les dice mi mamá, en donde guardas las cobijas, que las cosas de Navidad, que bla 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 bla. A Humberto nunca le había llamado la atención abrir ese cuarto, pero en su ociosidad y en su aburrimiento, ya saben, como cualquier niño que decide curiosear en algún cajón que nunca había abierto, decide meterse a ese pequeño cuarto para ver qué puede encontrar para jugar o para utilizar. Husmeando en ese cuarto, encontró un espejo demasiado grande. De hecho, el espejo casi llegaba al techo y estaba cubierto por una cobija. Al destapar el espejo, Humberto quedó fascinado. Estaba precioso. La verdad es que él no sabía para qué lo pudiera utilizar, ya que no era como que se tuviera que ver mucho al espejo, pero le interesó muchísimo tenerlo en su habitación. Como él no podía cargarlo solo, decidió bajar a la cocina, que era donde se encontraban sus padres, para pedirles permiso de ponerlo en su habitación y que lo ayudaran, por supuesto. Al llegar a la cocina, sus padres se encontraban discutiendo para variar. Humberto decidió interrumpirlos para decirles que había encontrado el espejo y que de quién era, que si podía tenerlo en su habitación. Sus padres por unos segundos se olvidaron de la discusión que estaban teniendo y se voltearon a ver muy extraños. En eso Humberto les volvió a hacer la misma pregunta, a lo que su madre le contestó que lo olvidara y que dejara el espejo ahí en donde estaba y que cerrara esa puerta. Su padre volteó a ver a su madre y le dijo que no era posible que después de tantos años siguiera con esa idea loca, que tenía que madurar. Humberto para este punto estaba muy confundido y no sabía de qué estaban hablando sus padres, pero no le importó, ya que ellos utilizaban cualquier pretexto para seguir discutiendo. La madre no dejaba de decirle al papá que él sabía la razón por la cual no quería que ese espejo saliera de ese closet, pero el padre lo único que le decía era lo mismo, que lo superara y que lo superara. Llegó un momento en el que la madre se enojó tanto que les dijo que hicieran lo que quisieran y se fue a su habitación. El padre de Humberto, con tal de darle la contra a la esposa, se fue con él para ayudarle a poner el espejo en su habitación. Humberto le dijo a su papá
que si el espejo era mucho problema, la verdad no lo quería. No quería que eso fuera otra discusión más que añadir. A lo cual su padre le contestó que no había ningún problema, que su madre estaba loca y que no le hiciera caso, que él le iba a ayudar a tener ese espejo ahí. Si nadie lo estaba utilizando, él lo podía utilizar sin ningún problema. Su padre le colocó el espejo en una pared que se encontraba justo al lado de su cama. La verdad es que Humberto no le dio un gran uso al espejo, solamente se encontraba ahí, pero pues a él le gustaba cómo se veía. Al transcurrir los días, sin ningún inconveniente, lo único que Humberto notó diferente era el comportamiento de su mamá. Su mamá solía entrar siempre a su habitación y de hecho le tenía prohibido cerrar la puerta. Pero desde que ese espejo se había colocado ahí, su madre ya no entraba casi a su habitación. Cuando quería hablar con Humberto, le pedía que fuera a su habitación o saliera de ella, pero su madre ya no entraba. Cosa la cual no le disgustó mucho a Humberto porque él ya tenía 12 años. Él ya estaba empezando a querer un poco más de privacidad y para él estaba excelente que su mamá ya no se metiera a su habitación. Así que no le preguntó qué es lo que tenía, él simplemente disfrutó el momento. Así transcurrieron los días, la verdad es que él no recuerda cuántos fueron hasta que todo empezó. Un día él se encontraba dormido cuando de pronto lo despertó una voz masculina. Él no recuerda qué frase escuchó, solo recuerda escuchar la voz de un hombre que lo despertaba. Al despertarse, se puso a pensar si había sido un sueño, pero él estaba casi seguro que no había sido un sueño. Entonces decidió salir de su habitación porque probablemente era su padre que le estaba hablando. Al salir de su habitación, vio que todas las luces estaban apagadas. Así que creyó que a lo mejor su papá le había gritado desde su habitación. Al abrir la habitación de sus padres, ellos se encontraban dormidos, ambos, lo cual extrañó mucho a Humberto porque entonces su padre no era quien le había hablado. Entonces él pensó que sí, había sido un sueño, muy real, pero había sido un sueño. Regresó y siguió durmiendo como si nada. Pasaron unos días más y volvió a suceder lo mismo. Una voz masculina lo despertó. Pero en esta ocasión, él creyó que había sido otra vez un sueño, así que lo ignoró y volvió a dormir. Poco a poco fueron pasando los días y esto fue sucediendo cada vez más frecuente hasta que llegó un punto en el que todos los días lo despertaba una voz masculina. Aquí fue cuando Humberto pensó en todas las veces que su mamá le había dicho que por jugar tantos videojuegos y estar en la televisión, él iba a empezar a soñar pesadillas. Probablemente jugar tantos videojuegos, porque era algo que a él le gustaba mucho, le estaba causando esto. Así que él decidió dejar los videojuegos por unos días para ver si así podía tener un mejor sueño. Sin embargo, a pesar de dejar los videojuegos, esto no fue así. Él siguió despertándose con esa voz masculina. Él pensó que a lo mejor podía ser que tenía problemas en la escuela, porque en ese tiempo él recuerda que su mejor amigo de ese entonces y él se habían peleado muy fuerte. Él pensó que a lo mejor eso lo había dejado pues un poco mal y por eso no podía conciliar el sueño. Así que decidió empezar a hacer otras distracciones, salir un poco más de casa, hacerle caso a su madre y no estar todo el tiempo en la computadora, en la tecnología y tampoco tratar de pensar tanto en lo que le había sucedido con su mejor amigo. Un día, cuando Humberto volvió a despertar por esa misma voz, un poco cansado ya de esta situación, le pareció ver de reojo a un hombre parado justo enfrente del espejo. Humberto se quedó unos segundos meditando qué es lo que estaba pasando. En cuanto volteó a ver al espejo, no había nadie. Humberto podría jurar por lo que más quisiera en el mundo que había un hombre parado en ese espejo. Se quedó unos segundos más y después saltó de su cama para ir hacia la habitación de sus padres. Pero justo cuando iba en la mitad del pasillo, se paró, se dio la vuelta y retrocedió. Él sabía cómo eran sus padres. Ellos utilizaban cualquier pretexto para discutir. Él sabía que no le iban a creer y que lejos de ayudarle, se iban a poner a discutir entre ellos y la verdad es que él ya no quería causar más problemas en su familia. Así que decidió simplemente pensar y hacerse a la idea de que había sido un sueño todavía. Para este punto Humberto ya estaba cansado de estar despertando todas las noches por una voz masculina y que aparte de eso ya estaba alucinando a alguien en ese espejo. Sin embargo, Humberto no culpó al espejo. Él seguía creyendo que era por los problemas y por estar tanto tiempo en la computadora. Un día que llegó a su habitación, en plena luz del día, volvió a ver la misma silueta en el espejo. Era un hombre. Él nunca jamás en la vida vio el rostro, ni cómo era, simplemente era una silueta de un hombre.
Aquí fue cuando Humberto se asustó demasiado y decidió decirle a sus papás, porque esto ya no era en la noche, cuando probablemente podía ser un sueño o poder estar muy cansado. Ya era en plena luz del día, venía de la escuela y había visto esta silueta del hombre. Decidió decírselo a sus papás, los cuales se voltearon a ver muy extrañados y le dijeron que no inventara cosas. Su mamá le dijo a Humberto que tapara el espejo y lo metiera de nuevo al closet, a lo cual el papá de Humberto se enojó demasiado y le empezó a decir que le dejara de meter ideas a la cabeza al niño. De hecho, empezaron a discutir y recuerdo a Humberto que en la discusión él estaba diciendo que seguramente Humberto estaba inventando esas cosas para asustar al papá y para no dejar ver a la mamá como una loca. Esto último Humberto no sabía de qué estaba hablando, ya que su mamá jamás le había dicho nada. Ellos siguieron discutiendo y una vez más se olvidaron de Humberto por estar en sus discusiones. Fue a partir de ese momento que Humberto todo el tiempo se sentía observado en su habitación. Humberto le tenía pánico a ese espejo. De hecho, él estaba pensando muy seriamente en regresarlo al closet. Le pidió a su papá que si por favor pudiera guardar el espejo donde estaba, a lo cual su papá le contestó que no se dejara llevar por las ideas locas de su madre, que ese espejo no tenía nada y que lo dejara justo donde estaba. Humberto no entendía de qué hablaba su papá, y cuando le preguntaba a su mamá, ella no le respondía nada, ella no le quería decir nada. Lo único que le decía era que su padre estaba loco. Así pasó el tiempo, no recuerdo Humberto cuántos meses fueron, pero de verdad él tenía pánico estar en su habitación. De hecho, él evitaba estar en su habitación lo más que podía. Le pedía permiso a sus padres para quedarse a dormir en casa de amigos. A veces incluso se quedaba en la sala con el pretexto de que estaba viendo la televisión para no dormir en su habitación. Fue entonces un día cuando él le dijo a su madre que estaba harto de ese espejo y que no iba a volver a dormir en su habitación si no se lo quitaban, que su madre decidió revelarle el secreto detrás de este espejo. Su madre le contó que ese espejo tenía una maldición que le habían dejado a sus padres. A continuación les voy a contar la historia que la madre de Humberto le contó. Cuando la mamá de Humberto era niña, sus padres estuvieron a punto de separarse. El motivo, el papá le había sido infiel a la mamá. En esas épocas, los divorcios no eran tan común como hoy en día. Eran muy mal vistos, más por las señoras, pero también por el señor, porque era un escándalo. Las personas preferían odiarse en el mismo techo que a verse obligados a hacer un divorcio público. Cuando la señora se dio cuenta de que el señor tenía un amante, y no solamente un amante de un tiempo y ya, el señor llevaba años con esta amante. La mamá lo amenazó y le dijo que si no dejaba a su amante, ella lo iba a dejar a él junto con su hija. Así que el señor habló con su amante y le dijo que su esposa se había dado cuenta de lo que había sucedido y que tenían que dejar esa aventura. Por supuesto, la amante no se lo tomó nada bien. Le rogó, le pidió que por favor se siguieran viendo, pero él le dijo que no se podía arriesgar a un divorcio y a que su esposa ya no le dejara ver a su hija o cualquier otra cosa. La amante aquí fue cuando no se lo tomó nada bien y decidió amenazarlo. Le dijo que si la dejaba, él se iba a arrepentir, que le iba a lanzar una maldición. Esto le provocó mucha gracia al señor, pero luego se dio cuenta que esta señora se dedicaba al ocultismo y a la brujería, cosa que durante todos esos años en los que estuvieron juntos, él nunca se enteró. Él con mucha más razón la dejó por ese motivo y decidió olvidarse de ella. La familia trató de actuar bien, trataron de hacer como que nada pasó, y las cosas siguieron en calma. Todo siguió en calma hasta que un día la mamá de Humberto empezó a ver a un señor precisamente de ese espejo que Humberto tiene en su habitación. Ese era un espejo muy antiguo que la familia habían comprado en un bazar. Realmente les había costado muy barato por lo costoso que se veía, pero como estaba en oferta y esa familia ya no lo quería, decidieron adquirirlo. Ellos ya tenían muchos años con ese espejo, así que pues no sabían qué es lo que podía estar pasando, ya que la mamá de Humberto, al contrario que él, sí les decía a sus padres que veía una persona en ese espejo y que de hecho el señor le hablaba. La mamá dice que ella ya no recuerda qué es lo que esta persona le decía, pero sí recuerda que lo veía en el espejo. E igual como lo describe Humberto, nunca vio exactamente el rostro ni a una persona tal cual, pero sí veía a la silueta y era un señor. Al principio no le creían a la niña,
Pero después le empezaron a creer porque empezaron a suceder cosas muy extrañas en la casa. Aparte de la mala vibra que se sentía y que la familia se estaba peleando más que nunca, ya ni cuando la mamá se enteró de que el papá le era infiel, tuvieron tantos problemas como tenían en ese momento. Por cualquier cosa la familia discutía, por un plato, un vaso, lo que sea, ellos todo el tiempo discutían. Incluso dice la mamá de Humberto que las cosas desaparecían de la casa y que siempre era lo mismo. Ella en las noches se despertaba llorando porque la voz de un señor la despertaba. Ella dice que todo esto que le pasó durante su infancia, con los años lo ha ido olvidando y que a veces ella creía que pudo haber sido un sueño o algo que ella se inventaba de niña. Pasó el tiempo y los papás decidieron llevar a una persona a bendecir la casa para que les ayudara, porque el papá había recordado esta amenaza que le había hecho la señora, y después de todo lo que estaba sucediendo en su familia, él creía que probablemente esta señora sí le había lanzado una maldición. Así que llevaron a una persona para que bendijera la casa. Esta persona, al llegar a la casa, se fue directamente al espejo y les dijo que el problema venía de ese espejo. Alguien les había mandado una maldición que había entrado por ese espejo. Humberto honestamente no sabe cómo funcionan las maldiciones ni esas cosas, no se ha puesto a investigarlo, pero lo que su mamá le explicó es que por medio de ese espejo era el portal por el cual ese ente estaba acosando a la familia y se los había mandado esa señora. La familia le preguntó que qué es lo que podían hacer, romper el espejo, quemarlo o cómo se podían deshacer de esa maldición. Esta persona les dijo que lo peor que podían hacer era romper o deshacerse de ese espejo porque las cosas se iban a poner aún peor. Les dijo que tenían que ocultar ese espejo con una cobija, que jamás estuviera descubierto y guardarlo, pero nunca deshacerse de él porque podía ser peor. Y así lo hicieron. Taparon el espejo y lo guardaron para siempre. La mamá de Humberto, conforme fue creciendo, fue olvidando estas experiencias de su infancia. Cuando sus padres fallecieron, entre todas las cosas que le dejaron, también le dejaron este espejo. Y de hecho dejaron muy en claro que querían que ella cuidara de él. Ella, así como lo hicieron sus padres, tuvo el espejo tapado y guardado durante todos estos años hasta que Humberto lo descubrió y decidió sacarlo. El padre de Humberto quiso convencer a su madre de que esta historia era algo que sus papás le habían inventado para que a ella se le olvidara los problemas que estaban teniendo en ese momento. Le quiso hacer creer que esas cosas no existían y que era producto de su imaginación. Le hizo creer tanto eso que de hecho ella llegó a pensarlo así. Creyó que a lo mejor pudo haber sido una sugestión y por eso permitió que Humberto tuviera el espejo en su cuarto, solo para demostrar así que ese espejo no tenía nada. Lamentablemente, como Humberto empezó a tener estas experiencias, la mamá confirmó así que este espejo sí estaba maldito. Así que decidieron ocultar el espejo nuevamente y guardarlo en el closet. Actualmente, Humberto sigue viviendo en la misma casa de sus padres y ese espejo sigue estando en el mismo closet. Humberto dice que se olvidaron del espejo y que ya no hablan de él, pero que él todavía le da una curiosidad de saber cómo poderse deshacer de él, ya que a él no le gustaría que sus hijos, sus nietos y sus futuras generaciones tuvieran que quedarse con ese espejo maldito. Pero él sabe que no se puede deshacer de él fácilmente. Tiene que buscar una manera de poder deshacerse de él sin que algo malo pase. Porque se los advirtieron, si se deshacían de ese espejo, algo malo les iba a suceder. Así que hasta la fecha, Humberto entre la universidad, entre videos que también hace en internet y muchas cosas, trata de buscar una solución a esto. Si alguien sabe cómo poderse deshacer de objetos malditos, por más extraño que suene, por favor háganoslo saber aquí en los comentarios para poder ayudar a Humberto con este espejo maldito. Ay, santo Dios. Pero bueno amigos, eso sería todo, espero que les haya gustado esta historia. La verdad es que a mí se me hizo muy interesante. Vuelvo a decirlo nuevamente, yo no estoy metiendo las manos al fuego a esta historia. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, puede que sea mitad mentira, mitad verdad. Eso no lo vamos a saber, solamente disfrútenla porque la verdad es que a mí me pareció muy interesante. Les dejo mis redes sociales en la pantalla para que me sigan. Les dejo las redes sociales del buen Alexis, el cual se la rifa editando estos videos y así.
Recuerden que estoy en Facebook todos los días a partir de las 8 y 9 de la noche haciendo stream. Ahí platicamos en vivo y todo eso, y también hacemos experiencias paranormales, así que si quieren me pueden seguir por Facebook para que estén al pendiente para cuando esté en vivo. Y por supuesto no se olviden, personitas de Tijuana, que voy a estar el próximo 27 de octubre en la Yata Evolution, ahí conviviendo con ustedes. Me voy a ir así por la temática de Halloween y todo eso. Podemos platicar de cosas de miedo en vivo, me pueden contar sus experiencias paranormales personalmente, las puedo traer aquí. Y eso es lo que costará la Universidad de Maggie. No. Va a estar también ahí San-chan, entonces pues no se olviden de ir si son de Tijuana, ahí los esperamos. Y pues nada, yo ya no tengo nada que decir, yo me termino de retirar. Que tengan una bonita vida, buenas noches, descansen, sueñen bonito y próximamente esperen un video de unas experiencias paranormales que me han estado sucediendo, porque sí, amigos, ya no estoy viviendo en el departamento en donde vivía al principio, me vine a vivir a otra casa y tengo demasiadas cosas que contarles, así que estén al pendiente de ese video porque próximamente lo voy a grabar. Bye, les mando muchos besos y que tengan una excelente vida. Adiós, popos. Bueno, ya mejor me voy a parar. Quería tapar el lente, pero no sé.